de Ecuador para participar de las elecciones de febrero próximo del año 2021, luego de estar validado, por ejemplo, en las elecciones locales. Es más, fue el partido más votado del país, llegando al 11,26% de las preferencias. ¿Cómo se puede explicar esto? No se explica, solo dentro de una dictadura. ¿Cómo más se puede llamar la eliminación absurda y legal de la mayor fuerza política 7 meses antes de las elecciones? Porque saben que vamos a ganar las elecciones. Entonces los argumentos son traídos de los cabellos, que el Contralor, que no es autoridad electoral y que ha inspeccionado las firmas, que se presentaron 4 años antes para inscribir el partido, ya después de 3 elecciones en que se ha participado, el año pasado sacamos millones de votos, pero examina las firmas 4 años antes, él que no es autoridad electoral, ¿no? Y dice que faltan 16.000 firmas, lo cual tampoco es verdad, él no las tiene, ha hecho una proyección. Pero no tiene nada que hacer el Contralor en la función electoral. Mañana también va a examinar los fallos judiciales. Pero suponiendo que lo que dice fuera verdad, ¿cuál sería la conclusión obvia de las autoridades electorales? Bueno, vayan a completar las firmas. No, eliminados. Porque están buscando cualquier pretexto para no permitirnos participar en las próximas elecciones. O sea, es una barbaridad, es una monstruosidad. Eso se llama dictadura. Ahora, Rafael, ¿hay alternativas hoy día para poder revertir esta situación? En principio, su nombre iba a la vicepresidencia en los comicios electorales, pero se suman otros factores también, como por ejemplo la ratificación de la sentencia de 8 años de cárcel por parte del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué dice usted al respecto frente a esta acusación y esta sentencia? Todo es la persecución política del lawfare para impedirnos participar en las próximas elecciones. Por un lado, la eliminación del partido para que no pueda participar en nuestro proyecto político, y toda esta persecución personal contra mí, por ejemplo, estos juicios absurdos en plena pandemia empujados a toda velocidad para tratar de tener una sentencia definitiva antes de septiembre, cuando es la inscripción de candidaturas, e impedirme participar para cualquier puesto, de vicepresidente para abajo. Yo puedo participar, tratan de evitarlo porque saben que serán derrotados. Si me permite leer la sentencia para que vean lo que tenemos que enfrentar. Nunca ha habido soborno, es un montaje, pero además, peor, alguna relación para conmigo, pero para poder condenarme, mire lo que dice la sentencia, página 384. Pero la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de entera confianza, mediante un influjo psíquico, de realizar el injusto cohecho. Se me acusan de haber utilizado influjo psíquico. Imagínense esto del siglo XXI, o sea, ya es descarado, pero no hay Estado de Derecho en Ecuador y no hay sistema interamericano, y el mundo mira hacia otro lado. Porque si esto pasara en Venezuela, si esto hubiera pasado en mi gobierno, si hubiera eliminado el principal partido de oposición, se imaginan los titulares alrededor del mundo. Pero es contra el progresismo, contra la izquierda latinoamericana, no pasa absolutamente nada. Ahora, me quiero quedar un poco en ese punto, porque efectivamente esta sentencia de la Corte Nacional de Justicia ratifica entonces esta pena y señala sobre el caso de sobornos, específicamente se centra entre los años 2012 y 2016, en el que juzgó por delito de cohecho. Ahora, ¿cuál es su postura? Porque claramente no es el único involucrado, hay más personas en este caso. Estoy hablando de 17 personas, entre ellas exministros, un asambleísta, empresarios y el exvicepresidente Jorge Blas, que cumple pena desde el 2017. ¿Qué se dejó reflejado a través de esta sentencia a nivel internacional? La maldad. Porque son, creo, 21 personas, y por perseguirme a mí, no han reparado en destruir vida de gente inocente, absolutamente inocente. Madres de familia que pueden estar mañana presas. Empresarios a los que ni conozco. Yo soy tan poderoso que he tenido influencia psíquica sobre empresarios que no conozco. Pero tal vez le faltó contextualizar todo esto. Ha sido ratificada por una Corte Nacional donde cambiaron 60% los jueces. Dieron un golpe de Estado en 2018 a través de una consulta popular absolutamente inconstitucional para apoderarse de todas las funciones del Estado. Se apoderaron de la Corte Constitucional, del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de Judicatura y de ahí de los jueces, fiscales, contralor, etc. Cambiaron 60% los jueces. No están nombrados por mérito, están designados a dedo. De este tribunal, los 3 son improvisados, no son jueces de la Corte Nacional. Esto va contra todo el sistema interamericano, contra toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero nombrado así.
Le pregunto al respecto, ¿pesó también el hecho de que esto tuviera referencia en otros países de Sudamérica? Estoy hablando de la empresa Odebrecht. ¿Pesó también en los argumentos que se le imputan? 40% de los jueces, los más serviles, pusieron a ver, estamos siendo juzgados por jueces temporales. Mira, el caso de Odebrecht en Ecuador es tan absurdo que Odebrecht lo nombran por todos lados y no ha sido ni siquiera acusada. Odebrecht no ha sido acusada por el Estado ecuatoriano. El gobierno pactó con Odebrecht, verdaderos corruptos, para que enloden al resto y ellos caen en impunidad. Así metieron preso al vicepresidente, un hombre honesto, le robaron la vicepresidencia y ahora tratan de involucrarnos a nosotros. Yo ni conozco lo de Odebrecht, es una barbaridad. Ahora, una vez revisado todos esos antecedentes, me gustaría llevarlo también hacia tal vez pensar en una hipótesis de lo que pueda ocurrir a mediano plazo hoy en día en Ecuador. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los partidos de izquierda, para puntualizarlo también? Porque más allá de Fuerza Compromiso Social, son varios los que se han visto involucrados en esta decisión. ¿Qué pasa con la ciudadanía hoy día? No se confunda, son 4, pero los 3 entre todos no hacen uno. Somos nosotros el objetivo. Los otros 3 es para una cortina de humo. Y nosotros aglutinamos a la verdadera izquierda, hemos sido la única fuerza de oposición, porque rompimos, entre otras cosas, con el modus vivendi de la clase política, que era que el gobierno que llegaba al poder lo chantajeaban, había que repartir hospitales, como se ha visto en estos días, había que repartir instituciones, aduanas, migración. Con nosotros no pudieron. Entonces todos se unieron para volver al status quo, a repartirse la patria cual botín entre piratas. Entonces no se pierda, todo esto está dirigido contra nosotros. La gente está indignada, pero recuerden que hay una pandemia, pues no pueden salir a las calles, y por eso aprovechan no solo para esta persecución política brutal que le está robando la democracia a todo el pueblo ecuatoriano, sino también para clavarnos, en lugar de enfrentar la crisis económica fruto de la pandemia, clavarnos el programa que firmaron con el Fondo Monetario en marzo del 2019. Ahora, Rafael, quiero llevarlo a algo que me imagino que más de alguna oportunidad se lo han preguntado, pero el presidente Lenín Moreno en algún momento fue su mano derecha. ¿En qué escenario político dejó el país de ahí en adelante? ¿Usted no dudó en algún momento de su mandato respecto de sus intenciones? No, pero no fue de mano derecha, fue vicepresidente, tenía un rol secundario, ¿no? Sin embargo, era vicepresidente, obviamente, claro. Y además desconfiamos de él, pero vean los videos. Se pasaba diciendo que éramos leyenda, el mejor gobierno de la historia, a mí me decía el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el mejor presidente del mundo. Es un experto en hipocresía. Cuando era un infiltrado, probablemente ya los norteamericanos habían descubierto que era un corrupto, porque es un corrupto, tiene una cuenta secreta en Panamá, 100-4-10-71-378, Balboa Bank, Panamá, a nombre de Investment por sus 3 hijas, Cristina, Karina e Irina. Pero la prensa lo ha encubierto, todo el mundo lo ha encubierto, para que nos siga destrozando, y lo que ha destruido es la patria. Pero Moreno no solo debería estar fuera de la presidencia, debería estar en la cárcel. Se conoce su cuenta secreta hace casi 2 años y no se le ha investigado. Ahora, quedándonos un momento quizás en la actual administración, usted como expresidente y obviamente ligado a la política de Ecuador, ¿qué ha dejado ver la actual pandemia del coronavirus en el país? Recordemos que Guayaquil tuvo un escenario bastante dramático y que obviamente se dio como un arranque de las manos de la actual administración. ¿Cómo lo ve usted ahora? Mire, lloramos lágrimas de sangre. Los poderes que apoyaron a Moreno, sabiendo que era incompetente, deshonesto, solo por perseguirnos, están cosechando lo que sembraron. Dios no quiera, ojalá que no hayan perdido también sus familiares en esta pandemia. Somos el país del mundo que peor ha enfrentado la pandemia. Tenemos la mayor cantidad de muertos por habitante, y no es fortuito. Este gobierno terrible no hizo absolutamente nada, pero ya se veía que todo estaban destruyendo. Redujeron el presupuesto en salud, votaron decenas de miles de funcionarios de la salud, entre ellos miles de médicos. Ya la economía, antes del coronavirus, antes de la caída del petróleo, había una recesión terrible, pero los bancos que cogobiernan con Moreno estaban rompiendo récords históricos en utilidades. Pudieron reivindicarse, bueno, fue un desastre su manejo, pero frente a la pandemia reaccionamos. No prepararon el aislamiento. Para ordenar el aislamiento en economías como la ecuatoriana, donde hay mucho trabajo autónomo, tiene que respaldar a la gente con comida en sus casas. No hicieron nada. No contrataron pruebas. Somos los países del mundo que menos pruebas por habitantes tienen. No equiparon los hospitales, dijeron que no había plata y pagaron hasta anticipadamente deuda externa. O sea, lo que ha evidenciado la pandemia es
el peor gobierno de la historia del Ecuador, con la peor emergencia de la historia lastimosamente, y cómo un gobierno en 3 años y medio, con el encubrimiento de la prensa, con el apoyo de los poderes fácticos, puede destrozar un país. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Se puede utilizar esta herramienta del coronavirus tal vez en tintes electorales? De aquí en adelante, ¿hay alguna posibilidad que, como lo hacen otros países, digámoslo Bolivia también, que ha estado aplazando las elecciones, podría ocurrir lo mismo en Ecuador? ¿Que se utilice como un elemento para potenciar las elecciones a favor? Claro, ellos están tratando por todos los medios de tener esta ridícula sentencia en firme. Todavía falta la última instancia, que es casación, ¿no? De tener todo antes de septiembre, que es el registro de candidaturas. Si no, yo me podría registrar y tengo inmunidad, puedo regresar a hacer campaña. Si no lo logran, ya hablaron de posponer elecciones, con el argumento de proteger a la gente por el coronavirus. Es decir, en febrero, después de 7 meses, de acuerdo a ellos, la gente no puede salir a votar. Pero esa misma gente ya está diciendo que hay que volver a trabajar. O sea, si pueden ahora, en plena pandemia, volver a trabajar. Los negocios quieren seguir funcionando. Pero después de 7 meses, dicen que no pueden salir a votar. ¿Quién puede creer esas cosas? Quieren posponer las elecciones para ver si tienen la sentencia definitiva, además que saben que van a ser derrotados. Muy similar a lo que está pasando en Bolivia. Expresidente, se lo pregunto así, ¿quién lleva los hilos más allá del mandato del actual presidente Moreno? ¿Quién lleva los hilos de Ecuador hoy día? Sin duda, pues está la embajada atrás de esto, ¿no? En América Latina las cosas no suceden a través de la región por coincidencia. En los 70 no es que hubo dictaduras militares en toda Sudamérica por coincidencia. Fue un plan deliberado que después se conoció que es el Plan Cóndor. Ellos permiten la democracia con las élites nacionales mientras haya el riesgo de que no cambie nada. No hay el riesgo, perdón, de que cambie algo la democracia, ¿no? Mientras están seguros de que no va a cambiar nada. Una vez que hay el riesgo de que cambie algo, llegó Allende democráticamente en Chile, tiene que venir la bota militar, en Uruguay, Argentina, en todos lados lo mismo. Ahora se viven momentos similares. De hecho, le hemos llamado el Plan Cóndor 2. No hay la brutalidad de los 70, no hay la bota militar, pero hay métodos más sofisticados y tal vez más eficaces. Por ejemplo, el lawfare, la judicialización de la política, se mata la reputación de los líderes progresistas por medio de los medios de comunicación que pertenecen a las élites, y con una justicia cooptada, puede ser corruptos o amenazados, cobardes, ¿no? Se dictan las sentencias más despreciosas como la que hemos visto. Eso no es casualidad. No es casualidad que me ocurra a mí, no es casualidad que ocurra a Evo, no es casualidad que le hayan hecho lo mismo a Cristina, a Lula. Es una estrategia regional con el respaldo de Estados Unidos, pero con las élites nacionales y sobre todo los medios de comunicación propiedad de las élites, para lograr en Asur, para lograr con la justicia cooptada, con la persecución judicial, lo que no han logrado en las urnas. Lo sigo manteniendo en términos judiciales porque un alto tribunal español admitió investigar sobre usted el hecho de haber sido víctima de espionaje por parte de una empresa española también denunciada, recordémoslo, por el fundador de Wikileaks, Julian Assange. ¿Qué datos son los que pudo obtener la empresa Underground Global, en este caso, que pudieron dañar su imagen y que hoy día necesita ser investigada? Ninguno, por eso inventan. A mí han contratado empresas para revisar mi movimiento financiero, migratorio. Todos los servicios de inteligencia del Estado estos 3 años, han estado estos 3 años y medio detrás mío. Contrataron UC Global para que nos espíen y no han encontrado ni encontrarán absolutamente nada. Pero ya el hecho de espiar es un delito extremadamente grave. No puedo adelantar mucha información sobre ese proceso en España, pero hay evidencia que reportaban también, además de la CIA, al gobierno de Ecuador. Ahí, bueno, dentro de lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación, se dice que su familia fue espiada, teléfonos personales, allí se extrajo datos de investigación. Sí, está el teléfono con el trojano, con todo. Ahora, vámonos a otro tema también de interés. ¿Qué pasa hoy día o cuál es su pronóstico para Ecuador, pensando en instancias, por ejemplo,
quizás qué cosas podrían modificarse hoy día para poder generar o hablar de una democracia, qué es lo que le falta a la imagen hoy día del país, qué tipo de cosas, porque usted incluso ha hablado de que simplemente se terminó politizando la decisión frente a la suspensión del partido. Vea, para que haya democracia, lo dice la Carta Interamericana, ¿no? Y la OEA no sirve para nada, por el contrario, es instrumento de desestabilización, como lo vimos en Bolivia, fue actor fundamental para el innegable golpe de Estado contra Evo Morales. Pero esa Carta Interamericana Democrática de principios de siglo establece dos condiciones, ¿no? Una, elecciones periódicas, anticipadas, transparentes, libres, universales, y dos, Estado de Derecho. Lo primero es obvio, y si le eliminan el partido más grande, la fuerza política más grande, 7 meses antes de las elecciones, ¿de qué elecciones libres estamos hablando? Lo que van a hacernos elegir es entre el cáncer y el SIDA, entre ellos nada más, ¿no? Y lo segundo, el Estado de Derecho, son reglas preestablecidas para que no haya la dictadura de la mayoría. Entonces no puede haber votaciones que digan, yo retroactivamente voy a inhabilitar a este señor para que no me gane las próximas elecciones. Precisamente eso fue lo que hicieron en 2018, con esa consulta inconstitucional. Para inhabilitarme como candidato presidencial, hicieron una ley en que prohíben la postulación indefinida, pero las leyes rigen para el futuro. La hicieron regir desde el 2008. Entonces hace rato en Ecuador no hay democracia, porque no hay elecciones libres, informadas, anticipadas, transparentes, universales, y no existe tampoco Estado de Derecho. Rafael Correa, me quedan 2 minutos, pero me interesa su punto de vista frente a lo que usted pueda señalar sobre lo que pasa con la izquierda en Sudamérica. Hablo de Ecuador, hablo de Bolivia, hablo de Brasil, donde vemos casos emblemáticos en los últimos años, encarcelamiento de Lula, el golpe de Estado en Bolivia, el mismo caso de Ecuador con usted como protagonista. ¿Qué es lo que pasa hoy día en Sudamérica con la izquierda? Pero no es con la izquierda. ¿Qué pasa con la derecha? Que hace prácticas brutales. Lo que pasa es lo de siempre. A nuestras élites y esa derecha, a Estados Unidos, jamás le importó la democracia en nuestros países. A la final en Estados Unidos. Pero jamás en nuestros países, revise la historia. La democracia es una fantasía. La utilizan mientras no haya el riesgo de que cambie algo. Si hay el riesgo de que cambie el status quo, de lograr derechos para todos, de que pierdan poder lo de siempre, de tener un continente menos desigual, de tener un continente más soberano, más independiente, no dudan en llamar a la bota militar, dar cruentos golpes de Estado, o ahora utilizar el lawfare. Antes había donde recurrir, sistema interamericano. Ya no existe sistema interamericano. Europa mira para otro lado, el mundo mira para otro lado. Tenemos realmente un retroceso civilizatorio. No es lo que le pasa a la izquierda. Con elecciones libres, la izquierda volvería a barrer en América Latina. Si Lula hubiera podido ser candidato, sería el presidente de Brasil. Lo tuvieron que encarcelar. Le robaron su libertad y le robaron la democracia a Brasil. Si Evo Morales hubiera continuado, no lo hubieran sacado por ese golpe de Estado, sería el presidente reelecto de Bolivia. Si a mí me dejan participar, les gano en una sola vuelta. Ahí están nuestros pueblos. Ahí está ese sentir de liberación. Pero no existe democracia. No existe Estado de Derecho. No existen derechos humanos. Y no existe una comunidad internacional que se preocupe de esto. No existe una moral, no existe derecho internacional. Existe una doble moral, donde si es en Venezuela que pasa algo, terrible. Si es en Ecuador, Bolivia, Brasil contra la izquierda, nadie se entera siquiera. Bien, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, queremos agradecerle por haber compartido su punto de vista. Preguntarle o plantearle lo siguiente: ¿cómo se explica que el partido Fuerza Compromiso Social sea suspendido por el Consejo Electoral de Ecuador para participar de las elecciones de febrero próximo del año 2021, luego de estar validado, por ejemplo, en las elecciones locales? Es más, fue el partido más votado del país, llegando al 11,26% de las preferencias. ¿Cómo se puede explicar esto? No se explica, solo dentro de una dictadura. ¿Cómo más se puede llamar la eliminación absurda y legal de la mayor fuerza política 7 meses antes de las elecciones? Porque saben que vamos a ganar las elecciones. Entonces los argumentos son traídos de los cabellos. Que el Contralor, que no es autoridad electoral y que ha inspeccionado las firmas, que se presentaron 4 años antes para inscribir el partido, ya después de 3 elecciones en que se ha participado, el año pasado sacamos millones de votos, pero examina las firmas 4 años antes, él que no es autoridad electoral,
¿no? Y dice que faltan 16.000 firmas, lo cual tampoco es verdad, él no las tiene, ha hecho una proyección. Pero no tiene nada que hacer el Contralor en la función electoral. Mañana también va a examinar los fallos judiciales. Pero suponiendo que lo que dice fuera verdad, ¿cuál sería la conclusión obvia de las autoridades electorales? Bueno, vayan a completar las firmas. No, eliminados. Porque están buscando cualquier pretexto para no permitirnos participar en las próximas elecciones. O sea, es una barbaridad, es una monstruosidad. Eso se llama dictadura. Ahora, Rafael, ¿hay alternativas hoy día para poder revertir esta situación? En principio, su nombre iba a la vicepresidencia en los comicios electorales, pero se suman otros factores también, como por ejemplo la ratificación de la sentencia de 8 años de cárcel por parte del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué dice usted al respecto frente a esta acusación y esta sentencia? Todo es la persecución política del lawfare para impedirnos participar en las próximas elecciones. Por un lado, la eliminación del partido para que no pueda participar en nuestro proyecto político, y toda esta persecución personal contra mí. Por ejemplo, estos juicios absurdos en plena pandemia, empujados a toda velocidad para tratar de tener una sentencia definitiva antes de septiembre, cuando es la inscripción de candidaturas, e impedirme participar para cualquier puesto, de vicepresidente para abajo. Yo puedo participar, traten de evitarlo porque saben que serán derrotados. Si me permite leer la sentencia para que vean lo que tenemos que enfrentar. Nunca ha habido soborno, es un montaje, pero además, peor, alguna relación para conmigo, pero para poder condenarme, mire lo que dice la sentencia, página 384. Pero la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de entera confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto cohecho. Se me acusan de haber utilizado influjo psíquico. Imagínense esto del siglo XXI, o sea, ya es descarado, pero no hay Estado de Derecho en Ecuador y no hay sistema interamericano y el mundo mira hacia otro lado. Porque si esto pasara en Venezuela, si esto hubiera pasado en mi gobierno, si hubiera eliminado el principal partido de oposición, ¿se imaginan los titulares alrededor del mundo? Pero es contra el progresismo, contra la izquierda latinoamericana, no pasa absolutamente nada. Ahora, me quiero quedar un poco en ese punto porque efectivamente esta sentencia de la Corte Nacional de Justicia ratifica entonces esta pena y señala sobre el caso de sobornos, específicamente se centra entre los años 2012 y 2016 en el que juzgó por delito de cohecho. Ahora, ¿cuál es su postura? Porque claramente no es el único involucrado, hay más personas en este caso. Estoy hablando de 17 personas, entre ellas exministros, un asambleísta, empresarios y el exvicepresidente Jorge Blas, que cumple pena desde el 2017. ¿Qué se dejó reflejado a través de esta sentencia a nivel internacional? La maldad. Porque son, creo, 21 personas, y por perseguirme a mí, no han reparado en destruir vida de gente inocente, absolutamente inocente. Madres de familia que pueden estar mañana presas. Empresarios a los que ni conozco. Yo soy tan poderoso que tengo influencia psíquica sobre empresarios que no conozco. Pero tal vez le faltó contextualizar todo esto. Ha sido ratificada por una Corte Nacional donde cambiaron 60% los jueces. Dieron un golpe de Estado en 2018 a través de una consulta popular absolutamente inconstitucional para apoderarse de todas las funciones del Estado. Se apoderaron de la Corte Constitucional, del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de Judicatura y de ahí de los jueces, fiscales, contralor, etc. Cambiaron 60% los jueces. No están nombrados por mérito, están designados a dedo. De este tribunal, los 3 son improvisados, no son jueces de la Corte Nacional. Esto va contra todo el sistema interamericano, contra toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Le pregunto al respecto, ¿pesó también el hecho de que esto tuviera referencia en otros países de Sudamérica? Estoy hablando de la empresa Odebrecht. ¿Pesó también en los argumentos que se le imputan? 40% de los jueces, los más serviles. Pusieron a dedo, estamos siendo juzgados por jueces temporales. Mira, el caso de Odebrecht en Ecuador es tan absurdo que Odebrecht lo nombran por todos lados y no ha sido ni siquiera acusada. Odebrecht no ha sido acusada por el Estado ecuatoriano. El gobierno pactó con Odebrecht, verdaderos corruptos, para que enloden al resto y ellos caen en impunidad. Así metieron preso al vicepresidente, un hombre honesto, le robaron la vicepresidencia y ahora tratan de involucrarnos a nosotros. Yo ni conozco los de Odebrecht, es una barbaridad. Ahora, una vez revisado todos esos antecedentes,
me gustaría llevarlo también hacia tal vez pensar en una hipótesis de lo que pueda ocurrir a mediano plazo hoy en día en Ecuador. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los partidos de izquierda, para puntualizarlo también? Porque más allá de Fuerza Compromiso Social, son varios los que se han visto involucrados en esta decisión. ¿Qué pasa con la ciudadanía hoy día? No se confunda, son 4, pero los 3 entre todos no hacen uno. Somos nosotros el objetivo. Los otros 3 es para una cortina de humo. Y nosotros aglutinamos a la verdadera izquierda, hemos sido la única fuerza de oposición, porque rompimos, entre otras cosas, con el modus vivendi de la clase política, que era que el gobierno que llegaba al poder lo chantajeaban, había que repartir hospitales, como se ha visto en estos días, había que repartir instituciones, aduanas, migración. Con nosotros no pudieron. Entonces todos se unieron para volver al status quo, a repartirse la patria cual botín entre piratas. Entonces no se pierda, todo esto está dirigido contra nosotros. La gente está indignada, pero recuerden que hay una pandemia, pues no pueden salir a las calles, y por eso aprovechan no solo para esta persecución política brutal que le está robando la democracia a todo el pueblo ecuatoriano, sino también para clavarnos, en lugar de enfrentar la crisis económica fruto de la pandemia, clavarnos el programa que firmaron con el Fondo Monetario en marzo del 2019. Ahora, Rafael, quiero llevarlo a algo que me imagino que más de alguna oportunidad se lo han preguntado, pero el presidente Lenín Moreno en algún momento fue su mano derecha. ¿En qué escenario político dejó el país de ahí en adelante? ¿Usted no dudó en algún momento de su mandato respecto de sus intenciones? No, pero no fue mi mano derecha, fue vicepresidente, tenía un rol secundario, ¿no? Sin embargo, era vicepresidente, obviamente, claro. Y más desconfiamos de él, pero vean los videos. Se pasaba diciendo que éramos leyenda, el mejor gobierno de la historia, a mí me decía el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el mejor presidente del mundo. Es un experto en hipocresía. Cuando era un infiltrado, probablemente ya los norteamericanos habían descubierto que era un corrupto, porque es un corrupto, tiene una cuenta secreta en Panamá, 100-4-10-71-378, Balboa Bank, Panamá, a nombre de un investment por sus 3 hijas, Cristina, Karina e Irina. Pero la prensa lo ha encubierto, todo el mundo lo ha encubierto, para que nos siga destrozando, y lo que ha destruido es la patria. Pero Moreno no solo debería estar fuera de la presidencia, debería estar en la cárcel. Se conoce su cuenta secreta hace casi 2 años y no se le ha investigado. Ahora, quedándonos un momento quizás en la actual administración, usted como expresidente y obviamente ligado a la política de Ecuador, ¿qué ha dejado ver la actual pandemia del coronavirus en el país? Recordemos que Guayaquil tuvo un escenario bastante dramático y que obviamente se dio como un arranque de las manos de la actual administración. ¿Cómo lo ve usted ahora? Mire, lloramos lágrimas de sangre. Los poderes que apoyaron a Moreno, sabiendo que era incompetente, deshonesto, solo por perseguirnos, están cosechando lo que sembraron. Dios no quiera, ojalá que no hayan perdido también sus familiares en esta pandemia. Somos el país del mundo que peor ha enfrentado la pandemia. Tenemos la mayor cantidad de muertos por habitante, y no es fortuito. Este gobierno terrible no hizo absolutamente nada, pero ya se veía que todo estaban destruyendo. Redujeron el presupuesto en salud, votaron decenas de miles de funcionarios de la salud, entre ellos miles de médicos. Ya la economía, antes del coronavirus, antes de la caída del petróleo, había una recesión terrible, pero los bancos que cogobiernan con Moreno estaban rompiendo récords históricos en utilidades. Pudieron reivindicarse, bueno, fue un desastre su manejo, pero frente a la pandemia reaccionamos. No prepararon el aislamiento. Para ordenar el aislamiento en economías como la ecuatoriana, donde hay mucho trabajo autónomo, tiene que respaldar a la gente con comida en sus casas. No hicieron nada, no contrataron pruebas. Somos los países del mundo que menos pruebas por habitantes tienen. No equiparon los hospitales, dijeron que no había plata y pagaron hasta anticipadamente deuda externa. O sea, lo que ha evidenciado la pandemia es el gobierno, el peor gobierno de la historia del Ecuador, con la peor emergencia de la historia lastimosamente, y cómo un gobierno en 3 años y medio, con el encubrimiento de la prensa, con el apoyo de los poderes fácticos, puede destrozar un país. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Se puede utilizar esta herramienta del coronavirus tal vez en tintes electorales? De aquí en adelante, ¿hay alguna posibilidad que, como lo hacen otros países, digámoslo, Bolivia también, que ha estado aplazando las elecciones, podría ocurrir lo mismo en Ecuador? ¿Que se utilice como un elemento para potenciar las elecciones a favor? Claro,
Ellos están tratando por todos los medios de tener esta ridícula sentencia en firme. Todavía falta la última instancia, que es casación, ¿no? De tener todo antes de septiembre, que es el registro de candidaturas. Si no, yo me podría registrar y tengo inmunidad, puedo regresar a hacer campaña. Si no lo logran, ya hablaron de posponer elecciones, con el argumento de proteger a la gente por el coronavirus. Es decir, en febrero, después de 7 meses, de acuerdo a ellos, la gente no puede salir a votar. Pero esa misma gente ya está diciendo que hay que volver a trabajar. O sea, si pueden ahora, en plena pandemia, volver a trabajar, los negocios quieren seguir funcionando, pero después de 7 meses dicen que no pueden salir a votar. ¿Quién puede creer esas cosas? Quieren posponer las elecciones para ver si tienen la sentencia definitiva, además que saben que van a ser derrotados. Muy similar a lo que está pasando en Bolivia. Expresidente, se lo pregunto así, ¿quién lleva los hilos más allá del mandato del actual presidente Moreno? ¿Quién lleva los hilos de Ecuador hoy día? Sin duda, pues está la embajada atrás de esto, ¿no? En América Latina las cosas no suceden a través de la región por coincidencia. En los 70 no es que hubo dictaduras militares en toda Sudamérica por coincidencia. Fue un plan deliberado que después se conoció que es el Plan Cóndor. Ellos permiten la democracia con las élites nacionales mientras haya el riesgo de que no cambie nada. No hay el riesgo, perdón, de que cambie algo la democracia, ¿no? Mientras están seguros de que no va a cambiar nada. Una vez que hay el riesgo de que cambie algo, llegó Allende democráticamente en Chile, tiene que venir la bota militar, en Uruguay, Argentina, en todos lados lo mismo. Ahora se viven momentos similares. De hecho, le hemos llamado el Plan Cóndor 2. No hay la brutalidad de los 70, no hay la bota militar, pero hay métodos más sofisticados y tal vez más eficaces. Por ejemplo, el lawfare, la judicialización de la política, se mata la reputación de los líderes progresistas por medio de los medios de comunicación que pertenecen a las élites, y con una justicia cooptada, puede ser corruptos o amenazados, cobardes, ¿no? Se dictan las sentencias más despreciosas como la que hemos visto. Eso no es casualidad. No es casualidad que me ocurra a mí, no es casualidad que ocurra a Evo, no es casualidad que le hayan hecho lo mismo a Cristina, a Lula. Es una estrategia regional con el respaldo de Estados Unidos, pero con las élites nacionales y sobre todo los medios de comunicación propiedad de las élites, para lograr en Azul, para lograr con la justicia cooptada, con la persecución judicial, lo que no han logrado en las urnas. Lo sigo manteniendo en términos judiciales porque un alto tribunal español admitió investigar sobre usted el hecho de haber sido víctima de espionaje por parte de una empresa española también denunciada, recordémoslo, por el fundador de Wikileaks, Julian Assange. ¿Qué datos son los que pudo obtener la empresa Underground Global, en este caso, que pudieron dañar su imagen y que hoy día necesita ser investigada? Ninguno, por eso inventan. A mí han contratado empresas para revisar mi movimiento financiero, migratorio. Todos los servicios de inteligencia del Estado estos 3 años, han estado estos 3 años y medio detrás mío. Contrataron a UC Global para que nos espíen y no han encontrado ni encontrarán absolutamente nada. Pero ya el hecho de espiar es un delito extremadamente grave. No puedo adelantar mucha información sobre ese proceso en España, pero hay evidencias que reportaban también, además de la CIA, al gobierno de Ecuador. Ahí, bueno, dentro de lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación, se dice que su familia fue espiada, teléfonos personales, allí se extrajo datos. ¿Todo eso está en este proceso de investigación? Sí, está el teléfono con el trojano, con todo. Ahora, vámonos a otro tema también de interés. ¿Qué pasa hoy día o cuál es su pronóstico para Ecuador, pensando en instancias, por ejemplo, quizás qué cosas podrían modificarse hoy día para poder generar o hablar de una democracia? ¿Qué es lo que le falta a la imagen hoy día del país? ¿Qué tipo de cosas? Porque usted incluso ha hablado de que simplemente se terminó politizando la decisión frente a la suspensión del partido. Vea, para que haya democracia, lo dice la Carta Interamericana, ¿no? Y la OEA no sirve para nada, por el contrario, es instrumento de desestabilización, como lo vimos en Bolivia, fue actor fundamental para el innegable golpe de Estado contra Evo Morales. Pero esa Carta Interamericana Democrática de principios de siglo establece 2 condiciones, ¿no? Una, elecciones periódicas, anticipadas, transparentes, libres, universales, y 2, Estado de Derecho. Lo primero es obvio, y si le eliminan el partido más grande, la fuerza política más grande, 7 meses antes de las elecciones,
¿de qué elecciones libres estamos hablando? Lo que van a hacerlo es elegir entre el cáncer y el SIDA, entre ellos nada más, ¿no? Y lo segundo, el Estado de Derecho son reglas preestablecidas para que no haya la dictadura de la mayoría. Entonces no puede haber votaciones que digan, yo retroactivamente voy a inhabilitar a este señor para que no me gane las próximas elecciones. Precisamente eso fue lo que hicieron en el 2018, con esa consulta inconstitucional. Para inhabilitarme como candidato presidencial, hicieron una ley en que prohíben la postulación indefinida, pero las leyes rigen para el futuro. La hicieron regir desde el 2008. Entonces hace rato en Ecuador no hay democracia, porque no hay elecciones libres, informadas, anticipadas, transparentes, universales, y no existe tampoco Estado de Derecho. Rafael Correa, me quedan 2 minutos, pero me interesa su punto de vista frente a lo que usted pueda señalar sobre lo que pasa con la izquierda en Sudamérica. Hablo de Ecuador, hablo de Bolivia, hablo de Brasil, donde vemos casos emblemáticos en los últimos años, encarcelamiento de Lula, el golpe de Estado en Bolivia, el mismo caso de Ecuador con usted como protagonista. ¿Qué es lo que pasa hoy día en Sudamérica con la izquierda? Pero no es con la izquierda. ¿Qué pasa con la derecha? Que hace prácticas brutales. Lo que pasa es lo de siempre. A nuestras élites y a esa derecha, a Estados Unidos, jamás le importó la democracia en nuestros países. A la final en Estados Unidos. Pero jamás en nuestros países, revise la historia. La democracia es una fantasía. La utilizan mientras no haya el riesgo de que cambie algo. Si hay el riesgo de que cambie el status quo, de lograr derechos para todos, de que pierdan poder lo de siempre, de tener un continente menos desigual, de tener un continente más soberano, más independiente, no dudan en llamar a la bota militar, dar cruentos golpes de Estado o ahora utilizar el lawfare. Antes había donde recurrir, sistema interamericano. Ya no existe sistema interamericano. Europa mira para otro lado, el mundo mira para otro lado. Tenemos realmente un retroceso civilizatorio. No es lo que le pasa a la izquierda. Con elecciones libres, la izquierda volvería a barrer en América Latina. Si Lula hubiera podido ser candidato, sería el presidente de Brasil. Lo tuvieron que encarcelar. Le robaron su libertad y le robaron la democracia a Brasil. Si Evo Morales hubiera continuado, no lo hubieran sacado por ese golpe de Estado, sería el presidente reelecto de Bolivia. Si a mí me dejaran participar, les gano en una sola vuelta. Ahí están nuestros pueblos. Ahí está ese sentir de liberación. Pero no existe democracia. No existe Estado de Derecho. No existen derechos humanos. Y no existe una comunidad internacional que se preocupe de esto. No existe una moral, no existe derecho internacional. Existe una doble moral, donde si es en Venezuela que pasa algo, terrible. Si es en Ecuador, Bolivia, Brasil contra la izquierda, nadie se entera siquiera. Bien, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, queremos agradecerle por haber compartido su punto de vista con nosotros en esta dinámica de conocer también lo que va más allá de las fronteras del país, considerando que usted está fuera por motivos que obviamente acaba de señalar. Muchísimas gracias por su enfoque y claramente estamos en contacto. Dígame. Un punto de orden. Sí, sí. Binacional, cuando yo acabé 10 años de presidencia, podía ganar la siguiente elección. No quise presentarme, lo anuncié con mucha anticipación. Vine a vivir acá a Bélgica, vine sin una infracción de tránsito. Yo estoy residiendo acá porque mi familia es belga también. En noviembre del 2018, o 2017, este tipo anuncia en Perú que me quiere ver preso y empieza toda la persecución. Pero yo estoy bajo la jurisdicción del Estado belga, que no le ha hecho el mínimo caso a las payasadas de la supuesta justicia ecuatoriana. Entonces no es que yo estoy exiliado, no es que no estoy dando clara a la justicia, estoy respondiendo bajo la jurisdicción del Estado belga y le hemos ganado absolutamente todo porque el mundo se ríe de estas cantinfladas. Lastimosamente están destrozando a gente inocente y están destrozando a mi país. Y nos quedamos con eso pendientes a que se esclarezcan los procesos judiciales. Muchísimas gracias por el contacto.